Listo, ya está grabando la sesión del viernes 15 de mayo, Laboratorio de Métodos 1. ¿Cómo se llama? Sí, viernes 15 de mayo del año 2020. ¿De acuerdo? Muy bien. Gracias por estar presentes. Es día viernes, entonces el cuerpo lo sabe, ¿no? Ya, muy bien. A ver, entonces vamos a mostrar. Ya, sí. Lo que quería mostrarles antes era que de repente a ustedes les ha llegado también un correo donde la oficina DUFA nos ha dado el cronograma académico ya oficial de todo el año, ¿no? De este semestre y del siguiente. Entonces, ya hay fechas para registro de notas del parcial 1, parcial 2 y parcial 3. No sé si de repente ya lo han escuchado, algún ingeniero les ha mencionado, o de repente lo han visto, les han enviado. En todo caso, lo que voy a hacer es mostrarles para que lo puedan conocer. A ver, vamos a ver. ¿Dónde está? Buenas tardes con todos. A ver. A ver. Listo, entonces este es el cronograma que nos ha enviado DUFA. ¿De acuerdo? Acá están las notas para el primer semestre, las notas, perdón, ¿cómo se llama? Las fechas de inicio y fin para este primer semestre del año 2020. Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá dice registro de notas primer parcial del 1 de junio al 5 de junio, ¿de acuerdo? Entonces, esto es aproximadamente en 2 semanas, porque ya estamos 15. Entonces, la siguiente semana también sería semana de clases y la subsiguiente semana, es decir, a ver, esta semana termina 15, la siguiente del 18 al 22 sería también semana de clases, la subsiguiente del 25 al 29 sería como la semana que debemos tomar un examen de acuerdo a lo que la metodología de la UNSA, que es un examen escrito o un examen periódico, ¿no? Y ya con eso consolidamos la nota de la evaluación continua para registrar la nota de esta primera fase, ¿de acuerdo? Entonces ya tenemos que ir ajustando las fechas, entonces la siguiente semana también sería de teoría y la subsiguiente ya empezaremos a tomar evaluaciones, ¿de acuerdo? No sé si esta información les ha llegado a ustedes o recién la están viendo. ¿Ya han escuchado de esta información o de repente es la ya primera vez? De acuerdo, entonces seguramente sus otros docentes le van a mencionar también sobre ¿cómo se llama? Este cronograma, ¿no? Para poder ajustar fechas y exámenes, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, tenemos que ajustar un poco las fechas del cronograma de trabajo que yo les había mencionado en un primer momento, ¿no? Sea para esto. Acá está. Entonces, ya he colgado este cronograma de ingeniería de métodos del curso en el aula virtual para que más o menos vayamos viendo el avance de clase, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros nos encontramos en este punto bueno, ya hemos terminado la clase del jueves 14, entonces la siguiente semana hay una explicación de clase del 20, el día 20, y ya en la subsiguiente tendríamos una evaluación, ¿no? Que todavía, si bien dice el miércoles 27 de mayo, 18:40, todavía estoy pensando bien cómo poder tomar esta evaluación, ¿de acuerdo?
pero más o menos tendría que ser en esa semana. Y también para el caso del laboratorio, también tenemos estas fechas, ¿no? Ahora nos tocaría la práctica 3, viernes 15, con una fecha de cierre, y una última práctica más para para la siguiente semana, ¿de acuerdo? Y ya con eso cerramos esta primera fase. Entonces, ya saben, cualquier consulta me avisan, cualquier queja, comentario con el director. Ajá, a ver. Muy bien. A ver, ¿qué más entonces tenemos? Bueno, eso es lo que quería compartir en primer lugar con ustedes sobre el cronograma y los ajustes de fechas, ¿de acuerdo? Para estar claros cómo vamos a ir nuestro avance, ¿de acuerdo? Entonces, para que también tengan claro cómo vamos a ir avanzando en el curso. Bueno, esta información recién la han enviado ayer, ¿no? Entonces, ya tuve que aprovechar para poder ajustar las fechas. No, a ver, Cintia, en laboratorio no hay examen, es un acumulativo de las notas de las prácticas, de estas prácticas de laboratorio. Recuerden, el tema en realidad es un solo curso, ¿no? El Ingeniería de Métodos, ¿no? Dentro de la currícula, del plan curricular, no hay un curso adicional que se llame Laboratorio de Métodos. Entonces, la nota de Laboratorio de Métodos tiene que incluirse dentro del curso de Ingeniería de Métodos, ¿de acuerdo? Es un curso de 7 horas, de las cuales 2 horas son de laboratorio y las otras 5 son teórico-prácticas. Entonces, lo que se hace en laboratorios, el docente puede incluirlo dentro del curso de Ingeniería de Métodos, ¿no? Entonces, lo que yo voy a hacer es incluir las notas de estas prácticas dentro del curso como evaluación continua. Pueden revisar la presentación inicial de introducción al curso, ahí están los porcentajes que se consideran, ¿de acuerdo? También, bueno, en el examen de continuo del curso seguramente van a venir algunos diagramas para poder elaborar, ¿no? Ustedes seguramente ya saben cómo son los exámenes de este curso. Ya les han dateado seguro los compañeros de otros años, ¿no? Bueno, entonces ahora vamos a pasar a la práctica de ahora. Según nuestro cronograma, no, seguro que no. Bien. Vamos a continuar con lo que es el diagrama de análisis de proceso. ¿De acuerdo? Entonces, esta guía de la práctica de análisis de proceso ya está cargada en el aula virtual. ¿De acuerdo? Entonces, esta guía es el ejemplo, luego yo les voy a presentar el caso, y ya con eso pueden trabajar, y acuérdense que lo pueden presentar en formato de un documento Word, ¿no? Su máquina. Los que no pudieran pueden realizarlo de forma manual. Acuérdense, ¿no? O sea, yo sé que algunos de repente están viendo desde su celular y no tienen acceso a una computadora, X motivos. Entonces, pueden revisar en qué consiste desde su celular, y para que no estén con problemas de hacer los diagramas o el texto, ¿no? En el celular, porque es realmente incómodo, lo pueden hacer en una hoja, ¿de acuerdo? Una hoja que tenga una hoja bond o una hoja cuadriculado, qué sé yo, ¿no? Ahí lo empiezan a desarrollar manualmente, luego lo toman una foto o lo escanean con su celular y luego lo cuelgan también en el aula virtual. O sea, no hay ningún problema en ese aspecto para que lo puedan desarrollar. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tomar esas facilidades. Entonces, ¿en qué consiste esta actividad del diagrama de análisis de proceso? Este diagrama es un segundo diagrama dentro de lo que estamos viendo de registro de información. En este diagrama vamos a la característica o la diferencia con el anterior diagrama de operaciones de proceso es que aquí vamos a utilizar más símbolos para graficar el proceso productivo. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia. Vamos a utilizar más diagramas, más símbolos. A ver, ¿cuáles son los símbolos que tenemos que utilizar? Listo, los símbolos son los que ya hemos visto el día jueves. Primero tenemos el de operación, en el cual, bueno, va a reflejar todas las actividades donde la materia prima sufre una transformación, una modificación en su estado, ¿de acuerdo? Antes de esta actividad tiene un estado A, luego de esta actividad tiene un estado B, cambia el estado, ¿no? La situación, ¿de acuerdo? En las inspecciones no hay un cambio o modificación del estado, simplemente es una verificación de peso, temperatura,
cantidad o calidad, ¿no? Parámetros físicos, químicos, biológicos, ¿no? Es verificar que lo que se dio en la operación anterior se está cumpliendo. También teníamos las actividades combinadas, donde en una misma actividad se puede dar operación o inspección al mismo tiempo, ¿de acuerdo? Es como que tú estás pesando, dosificando tu bolsa, estás cambiando el estado, ya no es a granel, ahora es embolsado con cierto peso, y a la vez que tú verificas en tu balanza que cumple cierto peso, ¿no? Entonces es una actividad combinada. Luego tenemos el transporte o traslado, que es trasladar un material de un lugar A un lugar B, ¿no? Sea dentro del mismo ambiente industrial o fuera de la empresa, ¿no? Pero tampoco hay una modificación en su estado, simplemente es el poder trasladar de un lugar A un lugar B por las características de la planta industrial, las características del sistema productivo, ¿no? Que no todo puede darse en el mismo sitio. Ejemplo, una empresa minera donde en un lugar es la explotación de mina y en otro lugar es el procesamiento químico, físico-químico, ¿de acuerdo? El siguiente es la demora, que se da, por ejemplo, cuando hay cuellos de botella, ¿no? Donde de una estación A pasa a una estación B, pero como la estación A es más rápida, van llegando materiales y van esperando para ser atendidos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque de repente la máquina B está con full producción de otro lote, o de repente el ritmo de producción es más lento, ¿de acuerdo? Entonces, ahí es cuando se dan demoras. Finalmente tenemos el almacenaje, que ya es bajo un depósito con vigilancia, ¿no? Vamos a hacer ingresar los materiales a este almacén. Y para retirarlos, vamos también, mediante un documento formal, vamos a pedir una salida de materiales, ¿de acuerdo? Esa es la diferencia entre demora y almacenaje, que hay un documento formal en el almacenaje. Muy bien. Entonces, bueno, aquí están algunas imágenes que sirvan de ejemplo a lo que estábamos viendo, ¿no? En nuestra guía: operaciones, inspecciones, traslados, esperas o almacenaje, ¿de acuerdo? Acá están algunas pautas para elaborar el diagrama de análisis de proceso, las cuales básicamente son las mismas que el diagrama de operaciones, ¿no? La única diferencia es que hay que ampliar a más símbolos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ahora les voy a desarrollar un ejemplo, ¿no? Es el mismo formato, también la misma plantilla, bueno, acuérdense que para desarrollar el informe tienen que hacerlo con el formato de manual de procedimientos que les expliqué también en las clases anteriores, ¿de acuerdo? Y de esta forma también ustedes van a aprender a documentar o van a practicar cómo se documenta un proceso productivo, porque yo sé que es seguro más adelante en su vida profesional van a hacer por lo menos un manual de procedimientos. Todos los ingenieros industriales hacen manual de procedimientos, les puedo asegurar, casi al 100%. Van a tener que hacer uno por lo menos. Así que, bueno, ya van practicando de esta forma. Ya, bueno, bueno, hay un cuestionario también en esta guía, una sola pregunta, no me puse muy creativo, así que solo me queda en una pregunta. Bueno, las referencias bibliográficas de su docente Arturo Fernández. ¿Y qué más? Ah, ya, este es el ejemplo, ¿no? Este es un ejemplo de una fábrica que se llama Pegasur, que elabora estos productos: pegamentos, barnices, gomas escolares, tintes para calzado, ¿no? O sea, productos varios. Pero, ¿en qué consiste este ejemplo? En que esta empresa va a elaborar, o está elaborando pegamentos, ¿de acuerdo? Pegamentos. Entonces, ¿en qué consisten estos pegamentos? Muy bien. Nos dice que, a ver, vamos a leer, vamos a hacer lectura para los que de repente no puedan tener acceso a la información. Dice: el supervisor de producción pide del almacén de materias primas la materia prima sólida, de la cual se pide en un peso indicado, ¿de acuerdo? Entonces va el supervisor de producción, va al almacén y dicen, por ejemplo, dame 20 kilos de materia prima sólida, así le vamos a llamar, ¿no? Y todo esta actividad le toma 1.5 minutos, ¿de acuerdo? Entre pedir y pesar y sacarlo del almacén le toma este tiempo. También nos dice que algunos pedidos son controlados por el jefe de almacén como medida de seguridad, ¿no? Entonces, de repente han habido algunas equivocaciones, entonces el jefe de almacén en algunos pedidos, no en todos, va a controlar este peso como medida de seguridad, ¿no? Entonces, de repente puede controlar ciertos lotes para hacer esta medida, ¿de acuerdo? Luego sigue: la materia prima es llevada 5 metros al área de contacto, ¿no? Entonces tenemos una primera sección, una primera área que se llama área de contacto, ¿no? Que está a 5 metros del almacén de materia prima, donde el operario de contacto lo combina con caucho,
¿de acuerdo? Entonces hay una primera operación que es de combinado con caucho. Esta combinación dura 15 minutos, entonces también tenemos un ingreso de material que es de caucho, y ¿no? Entonces está entrando al proceso productivo, esta combinación dura 15 minutos, primero, ¿no? Y luego hay una segunda combinación con solventes, ¿de acuerdo? Para hacer este pegamento. Entonces, primero con caucho, 15 minutos, luego con solventes, 25 minutos. Luego dice que en esta misma sección luego es llevado a un molino, ¿de acuerdo? Donde va a hacer una operación de molienda, ¿no? Esta máquina o esta está a 4 metros, entonces se va a trasladar 4 metros, ¿no? El operario de molino, o sea, hay un operario ahí, va a controlar las medidas, ¿de acuerdo? Que es este control de medidas de que viene esta materia, prima, le toma 0.50 minutos. No es algo rápido, ¿no? Controla las medidas. Entonces, en este molino se va a agitar y se agita y se controlan las reacciones, ¿no? Todo al mismo tiempo, ¿de acuerdo? Y todo este proceso de molienda dura 5 minutos. Dice que luego es llevado a unos cilindros grandes que se encuentran a 5.5 metros del molino, ¿no? De estos cilindros se toma una muestra, la cual es llevada, esta muestra, 6.5 metros al Departamento de Control de Calidad. Entonces, de los cilindros grandes se obtiene una muestra, ¿no? O sea, no, para verificar las condiciones de calidad, ¿de acuerdo? El Departamento de Control de Calidad, que se encuentra a 6.5 metros, ¿no? Le va a tomar esta muestra 10.5 minutos, ¿de acuerdo? Entonces tenemos aquí nuestros almacenes grandes, regresa el área de calidad, nos dice que el lote está correcto, entonces posteriormente es envasado y etiquetado, no pasa a una zona de envasado y etiquetado, ¿no? Esta zona se encuentra a 2 metros de los cilindros y el envasado y etiquetado de esta cantidad se demora 2.50 minutos, ¿de acuerdo? Y finalmente dice que cuando ya está envasado y etiquetado, todo este lote que ya está envasado y etiquetado se lleva al almacén de productos terminados, el cual se encuentra a 4.5 metros de distancia, o sea, de la zona de envasado. Entonces, con este proceso productivo que nos han indicado, lo que nosotros tenemos que hacer es elaborar el diagrama de análisis de proceso. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es a tomar este formato como base, ¿no? Y empezar aquí a enlistar todas las actividades que nos dice el texto, ¿de acuerdo? En este caso es un texto, cuando ustedes estén elaborando, aparte del texto que ustedes pueden elaborar, van a verificar in situ, o sea, en el sitio, mediante observación, cómo se realiza el proceso productivo, ¿no? Van a tomar su wincha, van a tomar su cronómetro, su reloj para tomar los tiempos, ¿no? También van a entrevistar a las diferentes personas, al operario de envasado, al operario de molino, al supervisor de producción, para poder corroborar toda la información que ustedes tengan y poder conocer a detalle este proceso productivo, ¿de acuerdo? Entonces, no solo es lo que ustedes puedan encontrar en manuales, sino también tienen que visitar la planta de producción, estar parado, seguir todo el proceso, seguir un lote desde que sale de la materia prima hasta que termine en producto terminado. Tienen que ustedes que hacer todo ese lote y ver todas las interacciones que tienen, los tiempos que se demoran, las distancias que recorre, porque de repente no es una información completa, ¿de acuerdo? Entonces, con eso van ustedes a completar información, más entrevistas adicionales a los operarios de producción, a los supervisores de producción, y con todos estos 3 inputs de información, ustedes van a poder diagramar de una forma correcta el proceso productivo de manufactura de pegamentos, ¿de acuerdo? Esos son como ustedes deberían elaborar en la realidad cuando ustedes estén en planta un diagrama de proceso. Con estos 3 inputs de información, documentos técnicos, observación y entrevistas, van a poder conocer el proceso productivo de forma cabal, ¿de acuerdo? No va a haber muy poco margen de equivocación, ¿de acuerdo? Pero básicamente ustedes van a tener la información para poder diagramar y conocer. Lo importante aquí es conocer y comprender el proceso productivo, ¿de acuerdo? De esa forma ustedes van a poder conocerlo, comprenderlo, entenderlo, seguir la secuencia, ¿de acuerdo? En eso consiste. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Porque muchas veces, bueno, la información está allí, ¿no? Pero no necesariamente todos conocen, ¿no? Entonces, de repente,
acuérdense que el ingeniero de métodos trabaja en distintas áreas de la empresa, entonces no necesariamente conoce todos los procesos. Entonces, si quiere mejorarlo, lo que tiene que hacer es conocer el proceso, ¿de acuerdo? Entonces, algunos conocen más, otros conocen menos, otros no conocen nada. Entonces, mediante el relevamiento de información, vamos a poder mostrar cómo es el proceso productivo. ¿De acuerdo? De repente se preguntan, ¿pero por qué si la empresa está allí? ¿Por qué tenemos que relevar toda esta información? Porque muchas personas no conocen cómo funciona el proceso productivo, desde el ingeniero de métodos hasta incluso el gerente de planta, porque él tiene una visión mucho mayor de todos los procesos productivos, de todos los de las diversas líneas de producción, pero a veces se les puede, a muchas personas se les puede escapar los detalles de tiempos, distancias, u otros detalles que ustedes observen y que no necesariamente son tan saltantes a la vista. Entonces, estos detalles ustedes lo muestran, ¿de acuerdo? Entonces, es por eso importante poder relevar la información, porque muchas veces uno se puede preguntar, ¿pero por qué tengo que relevar si esto ya se debe conocer? Se debería conocer, pero no se conoce, ¿de acuerdo? Entonces, relevamos información y sobre lo que tenemos, realizamos el análisis del proceso productivo para plantear mejor, ¿de acuerdo? Ese es el motivo que nosotros tengamos que relevar y diagramar un proceso productivo. Entonces, yo ya lo he hecho un primer avance. Eh, en esta columna de actividades he tomado todas las actividades que se tienen, que me están mostrando, que me están indicando, y las he colocado acá, ¿no? Como almacenaje de materia prima sólida, está aquí, ¿no? El pedido de la materia prima y el control del peso también está acá, y pongo los detalles, quién lo hace y el tiempo, ¿no? La actividad de control de peso eventual que realiza el jefe de almacén, también, ¿no? O el traslado al área de contacto, que también me dice, luego del traslado al área de contacto, ¿qué hago? Lo combino con caucho, ¿quién lo hace? El operario de contacto por 15 minutos. Después hay una combinación con solventes, el mismo operario de contacto se demora 25 minutos. Termina esta operación y lleva un traslado de molino, ¿de acuerdo? Traslado y luego hay un control de medidas por el operario de molino, lo agita y controla las reacciones también, ¿no? Luego hay un traslado a cilindros grandes, hay una espera, un traslado a control de calidad, que también es solo una muestra, el control de calidad de muestra, luego hay un traslado a envasado y etiquetado, hay el envasado y etiquetado, luego hay un traslado al almacén de productos terminados y finalmente queda almacenado. Entonces, estas serían, si no me equivoco, todas las actividades que me menciona el proceso productivo en este texto. ¿De acuerdo? Serían todas. Si me olvido de alguna, me avisa por favor para poder incluirla más. Ya sería para el siguiente semestre, para los siguientes chicos que ya tendrían el diagrama completo. ¿De acuerdo? Ya, muy bien. Entonces, estas serían las actividades que tenemos nosotros, ¿no? Y esas actividades nosotros vamos a secuenciar. Primero vamos a clasificar qué tipo de actividad es, ¿no? Acuérdense que tenemos 5 tipos de actividad, ¿no? Entonces, nosotros lo que podemos hacer primero es clasificarla, ¿no? Por ejemplo, esta primera actividad de almacenaje, como es materia prima, está en un almacén de materia prima, entonces vamos a colocarla en la actividad de almacenaje, ¿de acuerdo? Sin necesidad de secuenciarla primero, podemos poner acá una X para saber que aquí comienza o aquí corresponde esta actividad, ¿de acuerdo? Podemos poner una X, todavía de repente no número. Esta actividad de pedir materia prima y controlar el peso es una actividad de inspección, ¿de acuerdo? Porque vamos a verificar que lo que nos está dando el almacén es lo correcto. Entonces, aquí sería una actividad de inspección. De igual forma, el control de peso eventual que pueda realizar el jefe de almacén, también es importante mencionarla, también es una actividad de inspección, es verificar, ¿no? Cada uno con diferente motivo, pero al final es una inspección. Luego hay un traslado al área de contacto, entonces sabemos que como es un traslado neta, entonces lo vamos a colocar como una actividad de traslado, ¿de acuerdo? Igual acá combinación con caucho, combinación con solventes, son actividades donde hay una transformación, una modificación del estado de la materia prima, por lo tanto son actividades de operación. Luego hay una actividad de traslado al molino, también traslado que correspondería acá. Control de medidas es una inspección, agitado y control de reacciones sería una actividad combinada porque mientras está combinando está verificando las reacciones que están dándose durante el proceso. Luego tenemos un traslado a cilindros grandes, neto traslado, ¿no? No hay ninguna modificación. Hay una espera en los cilindros grandes, ¿por qué? Porque se está esperando que el lote, bueno, acuérdense que hay un operario de control de calidad que ha sacado una muestra y después de unos minutos va a regresar para darnos la buena nueva de que este cilindro tiene un lote correcto, ¿no?
y podemos seguir con el siguiente proceso. En caso contrario, lo tendríamos que volver a reprocesar seguramente, ¿no? Entonces, por eso hay una espera en cilindros grandes hasta que el lote regrese, hasta que la muestra regrese con buenas noticias, ¿no? Luego de eso, bueno, durante la espera se da un traslado porque la muestra va a control de calidad y se da un control de calidad de la muestra, ¿no? Entonces es un traslado y una inspección. Regresa, entonces ya todo el lote lo vamos a trasladar a envasado y etiquetado, ¿no? Que está a la distancia de 2 metros, sería un traslado. Luego se da la actividad de envasado y etiquetado, que es una operación porque cambia de estado, ¿no? De tenerlo a granel, ahora va a tener en diversos envases, ¿no? Cuando ya estén estos envases, lo vamos a trasladar al almacén de productos terminados y finalmente se va a custodiar en este almacén, ¿no? Este sería el segundo almacenaje. Entonces, cada actividad que tenemos en este lado la hemos clasificado por tipo de actividad, ¿de acuerdo? Dentro de las 5 tipos que nosotros tenemos. Cuando ya hemos clasificado, de repente hemos puesto una marquita que tal actividad corresponde a tal tipo, ¿no? Tal clasificación, aquí ya nosotros podemos empezar a secuenciar, ¿de acuerdo? Entonces, almacenaje es el primero, ya, listo, almacenaje, ponemos acá número 1. Pedido de materia prima, la primera inspección, 1. Acá hay una segunda inspección, ponemos 2. Y así nos vamos avanzando. Así que si ustedes se dan cuenta, mientras voy bajando, aquí ya es más fácil poder secuenciar, ¿no? Entonces, este es 1, 2, y aquí voy bajando 3, 4, 5, ¿no? Entonces, de esa forma ya yo voy secuenciando cada actividad, ¿de acuerdo? Por ejemplo, actividad 1, actividad 2, operación 3, ¿no? Traslado 1, traslado 2, traslado 3, traslado 4, demora 1, y finalmente almacenaje 1 y almacenaje 2. Entonces, estas serían mis actividades y luego yo las he clasificado, ¿de acuerdo? Ya las he clasificado y las he secuenciado en esta tabla, ¿no? En 2 pasos. Primero identifico qué tipo de actividades, les puedo poner una marquita, un color de repente distinto, y luego de eso, cuando ya veo cuáles son las actividades que ya he clasificado todas las actividades, ya puedo empezar a secuenciarlas para que me ayude a diagramar. Bueno, entonces, el siguiente paso ya sería poderlo llevar a un diagrama. Muy bien, aquí está en mi diagrama. Entonces, según lo que he visto de las actividades, acá tenemos, ¿no? Plásticos y resinas. ¿Listos? Ah, bueno, la materia prima sólida. Ya, bueno, acá es la materia prima sólida. Sí, la materia prima sólida sale del almacén de materia prima y tenemos acá una inspección, ¿no? La inspección regular y la eventual por el jefe de almacén. Están acá mis actividades, ¿no? Mis actividades de inspección. Luego tengo acá mis actividades de traslado. Acuérdense que, a diferencia del diagrama de operaciones, aquí sí puedo incluir actividades de traslado, actividades de demora, actividades de almacenaje. Entonces, es un diagrama que me permite hacer un mayor análisis. ¿De acuerdo? Entonces, este traslado al área de contacto, igual, en el lado izquierdo voy a poner la distancia que recorre cuando son traslados, ¿de acuerdo? Y voy a empezar también a enumerar cada gráfico, cada símbolo, ¿no? Acá, por ejemplo, luego del traslado tengo un ingreso de caucho para que se dé la primera actividad de operación, que es combinación con caucho. Al lado izquierdo voy a poner el tiempo de duración. Luego tengo el que ingresa solventes, ¿no? También hay una actividad de combinación con solventes, hay un tiempo, ¿no? También me dice que luego hay un traslado. Coloco el símbolo de una flecha que significa traslado, ¿no? Sería la segunda actividad de traslado y la distancia que recorre. Luego tengo una inspección, que es control de medidas, también hay un tiempo relacionado, ¿no? Luego está la actividad combinada, donde hay una actividad de agitación, que es operación, y luego control de reacciones, que ya sería una inspección, y todo el tiempo que demora, ¿no? Luego de esto hay otro traslado a cilindros grandes, ¿no? Entonces, traslado a cilindros grandes, tengo aquí aquí voy a abrir una bifurcación donde hay una espera, ¿no? Que se da en cilindros grandes, no me da el tiempo, significa que no he tomado el tiempo que es, bueno, el tiempo sería lo que demora supuestamente en lo que es el control de calidad, ¿no? Podría demorar más, podría demorar menos, vamos a tomar ese tiempo, ¿no? Porque todo el lote está en espera, ¿no? Pero se da una muestra donde se traslada a control de calidad y luego se da esta inspección de control de calidad de la muestra para verificar que los parámetros físicos, químicos de mi pegamento están acorde a lo que estoy esperando, ¿de acuerdo? Entonces se completa esa muestra, entonces si es correcto, entonces se va a una siguiente operación que es de los cilindros, los voy a trasladar a la zona de envasado y etiquetado, ¿no? Que está a 2 metros, este sería el quinto traslado que tengo. Finalmente se da la actividad de envasado y etiquetado, ¿no? Pues que demora 2.5 minutos. Y luego tenemos ya
termino de envasarlo, etiquetarlo y voy a llevarlo a mi almacén de productos terminados, que está a cierta distancia, sería el sexto traslado, y ya se va a custodiar en el almacén de productos terminados, ¿de acuerdo? Y ahí es donde terminaría de elaborar mi diagrama de análisis de proceso en base a la información que me ha dado el texto. ¿De acuerdo? Entonces, de esta forma ustedes van a elaborar este diagrama de análisis que es, ya es la diferencia, como le decía, con el diagrama de operaciones es que ya permite poder analizar otro tipo de actividades. No solo operación e inspección, sino también les permite analizar los traslados, las esperas y los almacenajes. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque acuérdense que los traslados, las demoras y los almacenajes agregan poco valor al proceso productivo. ¿De acuerdo? Porque un traslado simplemente es trasladar el material de un lugar a otro por las condiciones. Un tema de espera o demora implica tiempo que se está perdiendo en que ese producto llegue al mercado, ¿no? Y el almacenaje también incluyen costos que afectan a la empresa, porque hay un costo de almacenamiento, hay un costo del seguro para proteger a los materiales, hay un costo del personal de almacén que está allí permanentemente, ¿no? Para sacar los materiales, para ordenarlos, para etiquetarlos, qué sé yo, ¿no? Entonces, todas estas actividades de traslado, demora y almacenaje implican más un costo para la empresa que un beneficio. ¿De acuerdo? Entonces, por ese motivo es importante analizarlos. ¿Por qué? Acuérdense que las actividades que no agregan valor tienen que minimizarse o eliminarse. ¿De acuerdo? Y las actividades que sí agregan valor, es decir, las actividades que el cliente valora como buenas, deben potenciarse, mejorarse o mantenerse. ¿De acuerdo? Esa es la consigna. Actividades que agregan valor, potenciarse, mejorarse, mantenerse, y actividades que no agregan valor deben eliminarse, reducirse, minimizarse. ¿De acuerdo? Esa es la lógica, esa es nuestra consigna. Muy bien, entonces esta es nuestra guía de prácticas, es con su ejemplo. Y ahora, bueno, para que lo puedan completar, les voy a mostrar cuál es el caso que se tiene que desarrollar hasta la siguiente semana, que también es bien, bien sencillo. Les voy a explicar un poquito. Es el caso práctico número 3. A ver, entonces tenemos este caso práctico, también lo he sacado del mismo libro que estaban los anteriores casos. Trata sobre una empresa que se llama Plantex. Lo que hace esta empresa Plantex, lo que hace es elaborar aceites esenciales, ¿de acuerdo? Aceites esenciales naturales. ¿Y cuál es la materia prima? Tiene materia prima diversa, por ejemplo, el árbol de molle u otro tipo de planta que se encuentra en la sierra del Perú, ¿de acuerdo? Entonces, esta es una empresa pequeña que elabora aceites esenciales, ¿de acuerdo? ¿En qué consiste este caso? En que nosotros tenemos que elaborar el diagrama de análisis de proceso de toda la cadena de suministro de la empresa Planta. Entonces, ¿ustedes han escuchado el término cadena de suministro? Me gustaría ver si han escuchado el término, entienden en qué consiste el término cadena de suministro. De repente algunos sí ha escuchado o de repente no han escuchado. Sería bueno que me lo puedan comentar, ¿no? Para después explicar. Alejandro dice que sí. De repente alguien dice que no, también un inconveniente, ¿no? Rosario también confirma. Muy bien. Entonces, Tania también dice que se ha escuchado como supply chain. Supply chain. Correcto, como supply chain sería. Muy bien, entonces están familiarizados con el término. Correcto, Alejandro. Poniendo la cuota cómica esta. Está muy bien, sí. Entonces, es correcto. Es como una cadena de abastecimiento. Entonces, esta empresa Plantex, les cuento, como les decía, elabora aceites esenciales y para elaborar estos aceites esenciales, para vender, estos aceites esenciales los vende a empresas de cosmética o empresas estéticas. ¿Para qué? Para que puedan hacer de repente o perfumes o cosméticos para el cuidado de las personas, consumo humano, ¿de acuerdo? Entonces, es una empresa industrial.
Es una empresa chica, pero empresa industrial. Entonces, su cadena de abastecimiento, ¿dónde empieza? Donde los productores de esta materia prima, o sea, los productores de las plantas naturales, ¿de acuerdo? Que se encuentran en la Sierra del Perú. Entonces, esta empresa acopia estas plantas, ¿no? De las diferentes regiones para llevarlas a un almacén en la ciudad de Lima, y luego de este almacén lo lleva a su planta de producción, donde elaboran los aceites esenciales, y luego los vende a estas empresas farmacéuticas o de cosmética. Pero eso básicamente es a grandes rasgos esta cadena de suministro, esta cadena de abastecimiento, ¿no? Empieza con los productores de estas plantas y luego termina cuando lo entrega a las empresas de cosmético farmacéutico. ¿De acuerdo? Entonces, el caso sí les va a dar un poco bueno, siempre es un poco de contexto para poder entender el caso que se presenta, ¿no? Y luego ya les empieza a explicar cómo es la cadena de suministro, ¿no? Acá está, en esta sección que dice la cadena de suministro. Entonces aquí ya empieza a explicar sobre todo el proceso, donde obtienen los datos, ¿no? De dónde obtienen las plantas. La planta principal es la planta de Molle, les da datos sobre la empresa, el almacén o los métodos que utilicen, ¿no? Y finalmente, bueno, ya cómo le llega donde el cliente. Entonces es todo este proceso productivo o la cadena de suministro de esta empresa. ¿De acuerdo? Acá, como siempre, hay unos apéndices que les pueden plantear un poco más de información para que puedan conocer y puedan poder diagramar de mejor manera su proceso. ¿De acuerdo? Este es un proceso bien simple y como cada caso pide realizar el diagrama de análisis de proceso. ¿De acuerdo? En esto consiste este caso. Muy bien. Entonces, no sé si tuvieran alguna pregunta respecto a este caso en específico. Eh, a ver. Muy bien. Entonces, lo que vamos a plantear ahora es que de aquí hasta el término de la hora, que es a las 10 de la noche, les voy a dejarles para que puedan ir leyendo el caso, un poco de la guía práctica y luego el caso, vayan avanzando, vayan leyéndolo y para que puedan ir elaborando este diagrama de análisis de proceso, pero acuérdense bajo el formato de manual de procedimiento. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que me gustaría que se vaya avanzando en este periodo de tiempo por lo menos hasta el término de la sesión, ¿de acuerdo? Aprovechando el tiempo que tenemos, ¿no? Y si alguno tuviera una consulta o un comentario, una inquietud, también me lo puede plantear y para ir revisando, ¿de acuerdo? Entonces, aprovechen para leer el caso porque son algunas hojitas y luego podemos ir desarrollando o resolviendo algunas inquietudes, ¿de acuerdo? Eso me gustaría que se pudiera avanzando ahora, también para no dejárselo todo después y se les vaya acumulando. Para no ser tan mal.